Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia. David Alfredo Jaramillo Álvarez, presidente. Héctor Jaime Garro Yepes, vicepresidente primero. Alexander Flores García, vicepresidente segundo. Ignacio Solano Arango Palacio, secretario general. Dos temas de trascendental importancia para el país, los mismos que han generado diferentes reacciones por parte de distintos sectores de la comunidad colombiana, son los que trataremos en la presente emisión de Actos y Decisiones, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la reforma a la educación superior, contemplada en el proyecto de la Ley 30. Bienvenidos. El Tratado de Libre Comercio TLC entre Colombia y Estados Unidos, aprobado el 12 de octubre del 2011 por el Congreso de los Estados Unidos, es un tratado para impulsar el comercio binacional en el marco de los tratados de libre comercio en América Latina y el Caribe. Vemos con gran complacencia el que se haya aprobado el Tratado de Libre Comercio con nuestro país. Tenemos productos muy importantes para vender en ese importante país. Lo que nos preocupa también son algunos que pueden salir afectados, como es el tema avícola, el tema lechero y el tema arrocero, que allí es donde el gobierno nacional tiene que presentar algunos proyectos para que puedan ser subsidiados estos gremios que creemos que pueden salir afectados con el TLC. Pero en lo general le conviene al país porque creemos que tenemos productos importantes para exportar, no solamente para el que se firmó con Estados Unidos, sino para todos esos tratados de libre comercio que se han venido firmando, como la Unión Europea, como los de Centroamérica, Canadá y otros. Lo que creemos es que precisamente hoy el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y todos los gremios tenemos que trabajar unidos para poder sacar adelante el país en temas tan importantes como es el tema de la infraestructura, en el cual estamos atrasados. Por ejemplo, vemos con beneplácito muchas de las obras que hoy se vienen anunciando. Los que están en contra del TLC argumentan que en el balance neto Colombia seguiría obteniendo una mínima ganancia, muy lejos de la que se esperaba al iniciar este proceso. El Tratado de Libre Comercio es un tratado que es para importar cosas extranjeras a Colombia y no para exportar cosas colombianas al exterior. Eso es un cuento chino de que vamos a inundar el mundo con productos nuestros. O sea, que vamos a desarrollar el país con aguacate, con ochuva y con 2 o 3 cosas que podremos exportar de más al amparo del Tratado de Libre Comercio, porque se seguirán exportando las mismas flores, los mismos bananos, el mismo café. Los consumidores norteamericanos no aguantan un banano más. Si usted les vende un banano más, no le cabe, no hay quien lo compre. No aguantan una taza de café más, no aguantan una flor más, no aguantan una rosa más. Y los mercados norteamericanos están deprimiéndose, no se están ampliando, entonces nos están engañando diciendo que es que vamos a exportar. Yo oí a alguien ahora diciendo que no nos van a caber los pedidos. ¿Los pedidos de qué? De lo mismo: petróleo, oro, café, níquel, carbón, banano, plátano, café, palma africana, y pare de contar. El resto de cosas las vamos a importar, se van a llevar nuestros recursos naturales y con esos recursos se supone vamos a pagar las importaciones de comida, confecciones, maquinaria, productos tecnológicos, etcétera, etcétera. Los partidarios del tratado consideran que como efecto favorable se tendrá un acceso sin aranceles a los Estados Unidos para casi el 100% de la oferta industrial colombiana exportable, lo cual debe no solo mantener el empleo actual en el sector, sino generar nuevas plazas. Frente a la expectativa que tenemos, yo diría que es inmensa. Estados Unidos es un mercado de 300 millones de habitantes, es un mercado donde nosotros tenemos la oportunidad de llegar con todos nuestros productos a hacer precisamente alianzas con empresas norteamericanas y hacer precisamente que el aparato de productividad y competitividad del Estado colombiano y de nosotros como colombianos que somos hábiles para el tema de los negocios, tengamos la oportunidad entonces de vender y aprovechar ese mercado tan inmenso para inundar de productos colombianos este mercado. Habrá que preparar desde el punto de vista de la lucha que se presenta entre comerciantes que ofrecen un mismo producto para hacer más, abaratar los costos de producción, para de la misma manera tecnificarnos
y buscar una conciencia administrativa que nos permita que los productos sean mucho más rentables. Hay manifestaciones de rechazo al TLC por considerarlo perjudicial para la economía nacional, principalmente en los aspectos agrícolas y de propiedad intelectual. La gran mentira del gobierno es decirnos, no, es que los subsidios a la exportación en Estados Unidos se van a eliminar. Sí, señor, en el tratado quedó escrito que paulatinamente Estados Unidos eliminará los subsidios a la exportación, pero es que los subsidios norteamericanos en su gran mayoría no son a la exportación, sino que son subsidios internos, es decir, subsidios en crédito, subsidios en riego, subsidios en precios de sustentación internos. Cuando usted puede vender un producto a buen precio en el mercado interno, los excedentes que no puede colocar en el mercado interno los puede colocar en el exterior a menos precio, porque realmente son eso, excedentes. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que es que al eliminar los subsidios a la exportación nos vamos a igualar con ellos. No, Estados Unidos sigue otorgando a sus agricultores y ganaderos al año una suma cercana a 70.000 millones de dólares en subsidios directos, subsidios que, repito, tienen que ver con el crédito, con la investigación, con el riego, con los servicios públicos y con los precios de sustentación. Entonces, la competencia va a ser imposible hacia el futuro. Para enfrentar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se debe trabajar intensamente con los sectores vulnerables para no privarlos de la posibilidad de aprovechar esos mercados a los que hay que sacarles todo el jugo posible. El Estado va a tener que empezar a preocuparse por la forma como viene acompañando a nuestros productores desde el campo, por ejemplo, como elementos como el trazado de un producto, desde su origen hasta su puesta final en el comercio. En ese acompañamiento el Estado va a tener que jugar un papel muy importante, porque eso es lo que le va a pedir el Tratado de Libre Comercio a los productos colombianos, y si no, no vamos a competir. Yo creo que esto es un reto. Aquí, más que verlo con temor, más que verlo con algún recelo, para algunos comerciantes que están haciendo la tarea juiciosos, va a ser una gran oportunidad. Inclusive en el propio Estados Unidos están recelosos y muchos gremios están aún con cierto temor y recelo y no querían que se aprobara el Tratado de Libre Comercio, porque aquí hay unas fortalezas que para ellos sería de alguna manera una debilidad. Lo que para nosotros es una debilidad, para el otro es una fortaleza, y eso en cualquier negociación se establece así. Otro elemento para tener en cuenta y considerarlo en el análisis que se le hace al TLC es la rentabilidad y beneficios que tendrán los consumidores. El Tratado de Libre Comercio al que más le sirve es al consumidor, a nosotros los consumidores. ¿Por qué? Porque las empresas antioqueñas que tienen producción pues van a tener que ser muy competitivas y van a tener que estar a la altura de las empresas multinacionales. Al haber más oferta, rebajan los precios. Entonces yo creo que eso es bueno para nuestra nación, es bueno para nuestro departamento, es bueno para Colombia. Los productos y sectores perjudicados con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos son el arroz, el maíz, el trigo, el azúcar, la avicultura, la ganadería vacuna y la porcicultura. Resultarán afectados no porque desaparezcan, sino porque van a ganar menos, trabajar mucho y competir más. En un momento continuamos con el tema de la reforma a la educación superior. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la implementación de la Ley 30 del 92, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de su suprema inspección y vigilancia de la educación superior. Al presentarse el proyecto de ley que pretende reformar la educación superior en Colombia, se ha suscitado una serie de reacciones por parte de la comunidad académica del país. El proyecto de ley por medio del cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior es considerado por el sector estudiantil como la reforma que privatizará la educación pública, lo que ha generado protestas masivas en las diferentes ciudades del país y la parálisis o anormalidad académica en las universidades colombianas. La exigencia del movimiento estudiantil es que haya educación pública de calidad, de cobertura universal, es decir, que haya cupos para todos los que tengan las capacidades académicas de entrar a la universidad. Y la ley se está caminando en el sentido contrario,
a fortalecer la educación privada, a fortalecer el crédito educativo como mecanismo de la financiación de las matrículas de los muchachos, a fortalecer el crédito privado de la banca comercial para la financiación de la infraestructura y de los servicios que prestan las universidades. Y si bien es cierto que en los próximos 10 años va a haber 600.000 millones de pesos adicionales para educación superior, también es cierto que esos 600.000 millones serán, en primer lugar, para la educación técnica y tecnológica, y estarán ligados a planes de ampliación de cobertura que son superiores a los recursos nuevos que se aportan. Es decir, el Estado le está dando una menudita a las universidades para que aumenten las cupos en una mayor cantidad, y no se está pensando siquiera en cubrir el déficit actual. El déficit actual de la Universidad Pública Colombiana, de las 32 universidades públicas, asciende a 700.000 millones de pesos. El artículo 20 de la presentada reforma expresa: por razón del origen de sus recursos, las instituciones de educación superior serán estatales, privadas o mixtas. La comunidad educativa ha entendido que cuando se habla de educación superior mixta, lo que pretende el Estado es ir privatizando las actuales universidades públicas. Por ahora, hoy en día, solo tenemos universidades privadas y universidades netamente públicas, pero el hablar de las mixtas implica que es un camino que se abre, unas puertas que se abren para que el día de mañana las que hoy funcionan como públicas puedan entrar en la era de la privatización. Ese es uno de los principales problemas que se está viviendo en la comunidad educativa. La educación superior es un derecho, un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. Lo que no podemos permitir es que finalmente la educación pública termine en manos de particulares. En eso sí no estamos de acuerdo, no lo vamos a apoyar. Creemos que el gobierno debe buscar recursos aún privados, pero para mantener la educación pública. Creo que el sector privado debe hacer unas donaciones importantes para que el Estado continúe a través de becas. Es que se puede hacer, el sector privado se puede vincular a través de becas en las diferentes instituciones públicas que tiene Colombia. Yo creo que ahí haríamos una gran reforma. Ese es un aspecto importante que resaltaríamos, pero no podemos dejar que la educación pública termine en manos de particulares. La autonomía en los aspectos administrativos y financieros les confiere a las instituciones de educación superior la facultad de decidir sobre su estructura y organización, la gestión de su talento humano, sus procesos de planeación y contratación, y de gestionar, recibir, administrar y disponer de sus recursos físicos y financieros, según sus estatutos, objetivos, niveles de formación, planes de desarrollo y prioridades para el cumplimiento de su misión institucional. Inicialmente, como se concibió la reforma a la Ley 30, tiene que ver con un instrumento que obviamente asusta a la mayoría de colombianos, y es la privatización a la educación pública. El gobierno nacional, de manera sensata, sustrae del proyecto esta autorización. Sin embargo, quedan muchas dudas sobre la financiación a futuro de la educación pública. Una de ellas tiene que ver precisamente con la cobertura a la educación. Para la cobertura se necesitarán mínimo pasar de 3 billones de pesos a 6 billones de pesos, pero no está estipulado ni escrito en ninguna parte cómo se haría. Entonces, el gobierno nacional debe ser muy enfático en darle tranquilidad a todos los estudiantes y desde luego a las familias. La educación es una política pública que debe ser concertada para que sea reconocida como categoría de derecho fundamental, cumpliendo con los componentes de formulación, implementación y evaluación. La educación en Colombia tiene que ser una política pública y como tal debe tener los 3 componentes esenciales de una política pública, ¿cuáles son? Primero, la formulación de la política. En ella se deben tener en cuenta los actores, absolutamente todos los actores, y creo que en ello ha fallado la actual propuesta, porque debe partir de un consenso de la participación de los estudiantes,
de los maestros, de los miembros de las directivas de las distintas universidades e instituciones académicas del país, de los grupos económicos, tanto de sectores públicos como privados. En consecuencia, cuando hay esa ausencia de actores en el diseño o formulación de la política pública, se dan situaciones como las que hoy tiene el país, en donde hay movilización estudiantil, en donde hay un descontento, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes y de muchos miembros directivos de las distintas instituciones académicas. De conformidad con el artículo 59 del proyecto de reforma, los programas de grado preparan para el ejercicio de profesiones o disciplinas de naturaleza técnica, tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. Bueno, hay tres elementos sobre los cuales hoy hay que hacer una reflexión. Primero, la necesidad de que se establezca esta reforma. Es necesaria, para todos es claro y evidente que con el desarrollo de la ciencia, la necesidad de generación de nuevas competencias, ese fortalecimiento entre Estado, empresa e instituciones universitarias se tiene que dar, eso tiene que jalonar esa reforma como tal. Segundo, también hay que dejar claro que tiene que haber un pleno conocimiento y socialización de la misma, que es donde la gente de universidad estamos pegados. Tenemos que decirle al Estado, tenemos que decirle a los ponentes, tenemos que ser conocedores de lo que en el trasfondo hay y que apenas se ha venido dando ese conocimiento. Y el tercer elemento sobre el cual es importante hacer énfasis es el derecho a la protesta, pero una protesta de alguna manera clara, de alguna manera una protesta que no vaya con violencia involucrada, porque también hemos sabido de agentes externos a las universidades que han querido hacer lucro para ellos de su protesta. El proyecto de ley que pretende reformar la educación superior en Colombia debe ser concertado con la comunidad académica del país y no imponerse sin importar las consecuencias que acarrea. El gobierno nacional, para evitar estos problemas que se vienen entorpeciendo la normalidad académica y que han ocasionado daños en todas las grandes ciudades del país, pues debe de ser más altruista, y si le toca retirar el proyecto de ley, retirarlo hasta que se reúna con todos los académicos del país, con todos los rectores, con toda la institución universitaria del país, los representantes universitarios, y volver a presentar un proyecto de ley. Pero uno no puede ser tan terco de insistir en un proyecto de ley que lo único que ha creado en la nación es caos, es desórdenes, daños materiales, anormalidad académica, y si eso está pasando es porque algo anda mal. Entonces el gobierno nacional debería inmediatamente de sentarse con todos los académicos del país, con los representantes universitarios, y si le toca retirar el proyecto, retirarlo hasta mejorarlo y ponerlo en las condiciones normales como debe ser. La presente reforma de ley pretende organizar el sistema de educación superior, definiendo sus principios, fines y componentes y regular la prestación del servicio, pero en la actualidad solo ha generado protestas e inconformidades por falta de concertación. Dadas las diferentes reacciones tanto por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como por la reforma a la Ley de Educación Superior, surge la inquietud de la similitud existente entre estos dos hechos que han revolucionado al país. El artículo 129 de la citada reforma expresa: la internacionalización en la educación superior se entiende como un proceso en el cual el sistema de educación superior desarrolla e implementa políticas que le permiten insertarse en el contexto global. La reforma que el Gobierno Nacional ha presentado para la educación superior va en la vía de acentuar un modelo que hoy el país tiene. De la mano con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, Colombia no puede dejar al margen a sus universidades en el tema de las patentes, del desarrollo de nuevas tecnologías, del conocimiento que se pone al servicio de la empresa. Nosotros, aunque hemos sido amantes de la universidad pública y del que el conocimiento sea para la utilidad social, sabemos que hoy la empresa requiere del apoyo de la universidad. Nuestras compañías privadas no pueden estar exentas de soportarse en las mentes pensantes que hay en las universidades públicas.
Y en ese sentido, creo que la reforma va concebida a que el país se conecte con el mundo, a que la universidad apoye a la empresa privada y a que dentro de ese modelo el país pueda soportar unos desarrollos tecnológicos y un nuevo conocimiento en sus universidades públicas. De acuerdo con los capítulos de inversiones y de servicios contemplados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se permitirá la libre inversión de capital extranjero en el sistema de educación superior colombiano. La educación superior en el TLC queda convertida en una mercancía más, en un servicio. Está expresamente con la palabra educación superior. La educación superior no está excluido de los servicios reglamentados en el Tratado de Libre Comercio. Es más, hay una frase precisa en el Tratado de Libre Comercio que dice: el gobierno de Colombia está obligado a establecer una forma jurídica que permita la inversión en el servicio de educación superior. O sea, todo este proyecto de reforma a la Ley 30, todo este proyecto que ha encontrado la resistencia enorme de los estudiantes y los profesores, está enmarcado entre las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en el Tratado de Libre Comercio. Y esperemos más, porque es que lo que siguen, ustedes han oído decir que después de que Obama firme el Tratado de Libre Comercio, lo que sigue es un periodo de adaptación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es ese periodo de adaptación? Es que el gobierno colombiano en un periodo más o menos de un año está obligado a derogar todas las leyes que sean contrarias al TLC y a crear nuevas leyes que sean favorables o que permitan o que se vuelvan vehículos para la aplicación del TLC. Las políticas públicas que implemente Colombia tienen que apuntar al contexto de la globalización, lo que nos permitirá ser ciudadanos del mundo. Cualquier ley, cualquier política pública en materia educativa tiene que pensarse de cara a la globalización. Y por eso cuando el país establece tratados de libre comercio y está hablando de la reforma a la educación, no puede ser ajeno a esa realidad, y obviamente habrá la posibilidad de la participación de capital extranjero en ese negocio tan lucrativo que ha sido en este país la educación que necesariamente en ese contexto de la globalización tendrá que ser competitiva, porque si no hay una calidad y una pertinencia en la educación, de nada le sirve en ese contexto de la globalización. Con el enfoque que cada diputado le dio a estos dos temas presentados en el programa, no pretendemos profundizar en las diferencias para generar más controversia tendiente a fomentar desórdenes, sino servir de medio para que ustedes cuenten con varios elementos que les ayude a sacar sus propias conclusiones. Esperamos que los temas hayan sido de agrado y productividad. Hasta pronto.